Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central de Reserva, les doy la bienvenida al webinar Cambios normativos sobre beneficios en el sistema de pensiones público. El Banco Central de Reserva, como regulador del sistema financiero, tiene el agrado de presentar los principales cambios normativos de este primer trimestre del año 2021. En el mercado previsional, con la aprobación a las normas técnicas para el otorgamiento de beneficios por invalidez y sobrevivencia, NSP 35 y NSP 36. Les informamos que por medio del chat pueden hacernos llegar sus consultas, inquietudes o preguntas, a las cuales se les dará respuesta al final del webinar. Por lo cual, como recomendación, les pedimos que las hagan a lo largo de la ponencia y no esperen hasta el final, con el fin de poder dar respuesta de forma oportuna y ninguna de sus consultas quede sin ser atendida. Sin más, a continuación iniciamos la ponencia a cargo de Vitia Landaverde, analista de regulación financiera. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Vitia Landaverde y en esta mañana voy a compartir los cambios normativos sobre beneficios en el sistema de pensiones público. Un poco como antecedentes, mediante Decreto Legislativo 927, se aprobó la Ley para el Sistema de Ahorro para Pensiones. Esta ley ha sufrido varias modificaciones, pero específicamente para el caso del sistema de pensiones público ha presentado 3 modificaciones principales. Una mediante el Decreto Legislativo 891, en el que se establecen cambios en los requisitos para los beneficios de invalidez y sobrevivencia. Otra mediante el Decreto Legislativo 787, en el que se establece la pensión mensual para la invalidez parcial, y la otra que es la del Decreto Legislativo número 765, que es la que aprobaron el año pasado, en el que se establece la libertad para que los afiliados designen a otras personas como beneficiarios. Por otra parte, la Exsuperintendencia de Pensiones emitió la normativa relativa a los beneficios de invalidez y sobrevivencia, los cuales quedarán derogados a partir de la vigencia de estas normas nuevas emitidas por el Comité de Normas de Banco Central. Pero entrando ya en materia, las normas técnicas para el otorgamiento de prestaciones pecuniarias por invalidez común en el sistema de pensiones público tienen 13 capítulos en los cuales se establecen los procedimientos para el otorgamiento de estos beneficios, tanto en el Seguro Social como en el INPEP. Aclararles que los beneficios a los que se pueden acceder son a pensión por invalidez o asignación por invalidez. Pero nos cuestionamos qué requisitos debe de cumplir una persona para tener esta pensión por invalidez. Bueno, como principales tenemos haber sido declarado inválido por la Comisión Calificadora de Invalidez. Otro de los requisitos es encontrarse cotizando o haber acumulado desde su afiliación un tiempo de cotización no menor a 36 meses, de los cuales 18 meses deberán registrarse dentro de los últimos 36 meses calendario, anteriores a la fecha en el que ocurrió la invalidez. Otro de los requisitos es que la persona debe ser menor de 60 años. ¿Cuál es la diferencia entre la asignación por invalidez y la pensión por invalidez? Lo principal es el tiempo de cotización. Es decir, que la persona posee un registro de menos de 12 meses de cotización, tanto en el Seguro Social o en el INPEP, y no cumple con el requisito para acceder a una pensión por invalidez. Volviendo al tema de la pensión por invalidez, muchos se preguntarán, ¿cómo puedo solicitar esta pensión? Bueno, de los principales aspectos de considerar es que se debe de presentar al Instituto Previsional la solicitud para ser calificado como inválido ante la Comisión Calificadora de Invalidez. Luego, el instituto gestiona esta solicitud ante la Comisión Calificadora para
la evaluación del afiliado. Luego, la comisión calificadora realiza todas las pruebas y exámenes médicos necesarios y dictamina según los resultados. La comisión calificadora de invalidez puede establecer un grado de invalidez total, parcial o gran invalidez. Asimismo, también puede decir que la persona no padece ningún grado de invalidez. Pero, ¿qué sucede si la persona pierde la cita para ser dictaminado con invalidez? Bueno, en estos casos, la comisión calificadora citará nuevamente hasta por 2 veces más para realizar el diagnóstico. Y en caso de no presentarse la persona estas otras 2 veces, se presumirá que ha desistido de su solicitud. Luego de cumplido 3 años de la primera evaluación, la comisión calificadora citará nuevamente al afiliado inválido para la realización del segundo dictamen de invalidez, el cual puede señalar cambios en el grado de invalidez de la persona, pudiendo ser nuevamente invalidez total, invalidez parcial, gran invalidez, o puede ser de que la invalidez que la persona padecía en ese momento haya desaparecido. ¿Qué sucede con una persona que fue declarada inválida y llega a la edad legal de vejez, la cual es de 60 años para hombres y 55 para las mujeres? Bueno, el Instituto Previsional hará reajustes al monto de pensión, para lo cual deberá calcular el ingreso base de cotización promedio correspondiente a cada año de cotización. Una vez obtenido el ingreso base de cotización, se aplica a esa cifra el 1.5%, obteniendo así el reajuste. Y luego, en forma sucesiva, se calcula el 1.5% por cada 12 meses en cada uno de los periodos que la persona cotiza. Cuando quedare un número de meses cotizados inferior a 12, el ingreso base de cotización promedio anual se calculará dividiendo la sumatoria del ingreso base de cotización registrado entre el número de meses respectivos. Y luego se hacen los reajustes siempre aplicando el 1.5% por cada 12 meses de pensión. Pero la mayoría nos preguntamos, ¿cómo es que vamos a hacer este cálculo? Bueno, acá tenemos ejemplos de cálculo de la pensión por invalidez parcial. El ejemplo aplica para un afiliado que mediante primer dictamen le señala que tiene derecho a pensión por invalidez parcial. Dicho afiliado registra 5.48 años cotizados en el INPEP y esta persona tiene 45 años de edad. Se asume que el salario básico regulador de esta persona es de 2.960. ¿Qué es lo que hace primero? Se debe determinar el porcentaje respectivo en función del número de años y de las cotizaciones simultáneas que el afiliado haya realizado en ambos institutos previsionales. Para este ejemplo estamos tomando que la persona realizó en ambos institutos cotizaciones por 31 días. Es decir, el 30% corresponde a 3 años de cotización y el 2% a los 2 años de cotización adicionales. Eso nos implica 5 años de cotización. Luego de esto se efectúa una regla simple de 3 para determinar el porcentaje correspondiente a la fracción del año que corresponde a los 5.48 años. Es decir, cada año corresponde a 1 y el punto 48 corresponde a la variable que queremos calcular, es decir, punto 48. Luego, se suman los porcentajes correspondientes, el 30% correspondiente a los años de cotización, el 2% correspondiente también a los años de cotización y los 48 corresponden a la fracción de los años de cotización que esta persona ha obtenido. Con ese resultado tenemos que es del 32.48%. Este punto 32.48% se multiplica por el salario básico regulador de 2.960, teniendo así un resultado de 961.41 para la persona inválida.
Luego presentamos otro ejemplo en el cual el afiliado, mediante primer dictamen, se le señala que tiene derecho a pensión por invalidez. Este afiliado registra siempre 5.48 años cotizados en el Seguro Social y tiene 45 años de edad. En este caso vamos a asumir que el salario básico regulador de esta persona es igual a 1.800. Realizamos nuevamente el cálculo de la pensión. Primero determinamos el porcentaje respectivo en función del número de años y cotizaciones simultáneas con base a un número diferente de días. Es decir, podemos decir que la persona únicamente realizó aportes por 10 días a un instituto previsional y 31 días a otro instituto previsional. Realizamos cada uno de los cálculos, es decir, 30% corresponden a los primeros 3 años de cotización y 3% por los otros 2 años de cotización adicional. Esto nos da un total de 33%. Luego realizamos una regla de 3 para determinar el porcentaje del punto 48 de años de cotización adicional que ha tenido esta persona. Y esto nos da que representa un 72%, 0.72%. Luego realizamos la suma de estos porcentajes, lo cual nos da un total de 33.72%. Y así obtenemos el monto de la pensión. Calculamos este punto 33.72 por los 1.800 que esta persona hubiese tenido en el momento de obtener el grado de invalidez, teniendo así una pensión de $606.96. Ahora bien, les voy a presentar las normas técnicas para el otorgamiento de prestaciones por sobrevivencia en el sistema de pensiones público. Esta normativa tiene 13 capítulos que detallan los requisitos y procedimientos para que los institutos previsionales otorguen los beneficios por sobrevivencia. Primero, voy a explicar los requisitos que deben de cumplir los afiliados para generar pensión por sobrevivencia. Estos son que debe de tener la persona un total de cotizaciones a la fecha del fallecimiento, es decir, si la persona se encontraba activo a la fecha de su fallecimiento, y este debe de obtener un historial laboral por lo menos de 5 años de cotización continua. También se deben de considerar si la persona se encontraba en cesantía a la fecha de su fallecimiento, es decir, si la cesantía fuere hasta por 12 meses de su fallecimiento, deberá acreditar en su historial laboral un mínimo de 5 años de cotización. Si la cesantía fuere por un periodo mayor a 12 meses antes de la fecha de su fallecimiento, se deberá acreditar por lo menos 10 años o más de cotizaciones, ya sean continuos o discontinuos. Además, se debe de considerar si la persona se encontraba recibiendo una pensión por riesgos profesionales del régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales del Seguro Social, ya sea por incapacidad temporal, parcial, permanente o incapacidad total. Ahora bien, vamos a explicar los requisitos que deben de cumplir los beneficiarios. Primeramente, el cónyuge o conviviente debe de presentar los requisitos de haber contraído matrimonio con el causante o, en el caso de unión no matrimonial, deberá demostrar su calidad de conviviente de conformidad con el artículo 118 del Código de Familia, presentando la declaración judicial respectiva. Esta no será exigida en los casos que existieren hijos en común, ya sean nacidos o concebidos, sin que medien otros requisitos. En cuanto a los hijos, estos deben de ser menores de 18 años de edad o en caso de ser estudiantes de enseñanza básica, media, técnica o superior, si su edad está entre los 18 y 24 años de edad.
También los hijos pueden ser beneficiarios en caso de ser inválidos, cualquiera que sea su edad, para lo cual deberá someterse a un dictamen de la Comisión Calificadora de Invalidez. Para el caso de los padres, estos deben de ser mayores de 60 años de edad para el padre y mayor de 55 años para el caso de la madre, al momento de ocurrir la muerte del afiliado. El tener condición de inválido al momento de ocurrir la muerte del afiliado puede ser en cualquier momento de la edad del padre. Ahora bien, dentro de los cambios, como les mencionaba al principio, que se incorporaron a la ley SAP, está que las personas pueden designar a cualquier persona. Entonces, para este caso, los requisitos de este beneficiario van a ser únicamente haber sido designados como tal previamente por el afiliado que fallezca por cualquier enfermedad o accidente común. ¿Cuál es la documentación que deben de presentar cada uno de estos beneficiarios? Para el caso de la viuda o viudo, debe de presentar la certificación de la partida de matrimonio, la constancia de embarazo firmada y sellada por facultativo en caso de ser necesario, certificación de partida de nacimiento de los hijos cuando estos sean en común, y los documentos únicos de identidad de las personas siempre y cuando estos se encuentren vigentes. Para él o la conviviente, se requiere de la certificación de la declaración judicial de convivencia, la constancia de embarazo firmada y sellada por facultativo en caso de ser necesario, la certificación de partida de nacimiento de los hijos cuando estos sean en común y menores de edad, y el documento único de identidad de las personas. Para los hijos menores de 18 años, deben de presentar la certificación de la partida de nacimiento y, en caso de ser necesario, el dictamen de invalidez respectivo. Para el caso de los hijos mayores de 18 años de edad, estos deben de presentar la certificación de la partida de nacimiento, el dictamen de invalidez en caso que estos presenten una invalidez, el documento único de identidad y la constancia de que estos están realizando estudios de cualquiera de los niveles de enseñanza básica, media, técnica o superior, la que deberá estar debidamente firmada y sellada por la autoridad competente en la que llevan a cabo dichos estudios. Para el caso de los padres, estos deben de presentar el documento único de identidad, el dictamen de invalidez en caso que sean un padre menor de 60 años de edad o una madre menor de 65 años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, y la certificación de la partida de nacimiento del hijo del causante. Los porcentajes que reciben cada uno de estos beneficiarios están establecidos en los artículos 205, 206 y 207 de la ley SAP. Ahora vamos a presentar ejemplos de cálculo para los afiliados activos, afiliados pensionados y los afiliados pensionados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En caso de un afiliado activo, la pensión que va a recibir su beneficiario será el monto de pensión por vejez que hubiere tenido derecho a recibir a la fecha de su fallecimiento. Para los afiliados pensionados, será el monto de la pensión por invalidez o vejez que hubiere estado devengando en el mes anterior al mes en el que ocurrió el fallecimiento del afiliado. Si el causante fue un pensionado por invalidez, el Instituto Previsional también tomará en cuenta que antes de distribuir la pensión entre los beneficiarios, deberá incorporar en dicho monto los mejoramientos en virtud de las cotizaciones adicionales efectuadas por el afiliado durante el periodo que estuvo pensionado, si fuera el caso. Ahora bien, para el caso de los afiliados ya pensionados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el monto se determinará efectuando una comparación entre la pensión que se encontraba recibiendo en el régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales del Seguro Social a la fecha de su fallecimiento y el monto de pensión que hubiese tenido por vejez calculada de conformidad con la metodología y las tablas porcentuales
de beneficios establecidas para el sistema de pensiones público. En este caso, se debe de elegir cuál de los dos montos es el que es más favorable para los beneficiarios. Una vez se haya determinado los montos que corresponden, se distribuirá entre el número de beneficiarios aplicando el porcentaje de beneficios según cada caso, obteniendo los montos de pensión que corresponden. Pérdida de derechos de la pensión por invalidez. En este caso, los hijos pierden su derecho por fallecimiento, por cumplir la edad legal de 18 años y no comprobar documentalmente que se encuentran estudiando, tener entre 18 y los 24 años de edad y no comprobar siempre documentalmente la calidad de estudiante, o sea que el hijo cesó el estado de invalidez en el caso de que estos ya sean mayores de 24 años. Para el caso del viudo o la conviviente o el conviviente, la calidad de beneficiario se pierde por fallecimiento, por contraer matrimonio o por establecer una nueva condición de unión no matrimonial. Para el caso de los padres o la persona designada como beneficiario, la pérdida de derechos como beneficiario se pierde únicamente ante el fallecimiento de estos. A continuación les presentaré los ejemplos de cálculo de pensión por sobrevivencia. En el caso de un afiliado activo, se determina que el monto de pensión por vejez que hubiese tenido al momento de fallecer era de $988.63. Estableciendo los porcentajes correspondientes, el cónyuge le corresponde el 50% de la pensión que esta persona hubiese devengado, y si ellos únicamente tuvieron un hijo, le corresponde el 25% del monto de la pensión a este. Es decir, al cónyuge le corresponden $494.31 y a un hijo $247.15. Ahora bien, cuando es un afiliado pensionado, el monto de pensión por invalidez que deben a la fecha de su fallecimiento era de $961.41. Se establecen los porcentajes respectivos, es decir, si deja a su cónyuge le corresponde el 50% del monto de la pensión, y si deja dos hijos le corresponde el 25% a cada uno de estos. Ahora bien, cuando un afiliado ya está pensionado por el ISSSTE y se hacen las dos comparaciones en los dos regímenes, se calcula el monto de pensión por incapacidad temporal, parcial, permanente o incapacidad total que se encontraba recibiendo el afiliado en el régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a la fecha de su fallecimiento, y se determina que el monto era de $988.63. Sin embargo, también presenta otro monto de pensión que hubiese devengado por vejez, y ese se calcula de conformidad con la metodología y tablas y porcentajes de beneficios establecidas para el sistema de pensiones público a la fecha de fallecimiento, y se determina que esta pensión hubiese sido de $961.41. En este momento se elige el monto que sea más favorable para los beneficiarios y sería de $988.63. Asumiendo que el cónyuge ya no se encuentra vivo y estos tienen 5 hijos y cada uno de estos presentan derecho a pensión, se establece un porcentaje similar al 20% para cada hijo, es decir, que a cada uno le corresponde una pensión de $197.72. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Vicky. En este caso le informamos que nuestros asistentes tienen varias consultas. La primera consulta que tenemos aquí es: ¿qué puede hacer si la CCI no me dictaminó con invalidez? En caso que la Comisión Calificadora de Invalidez
no haya determinado que la persona tiene un grado de invalidez, esta persona puede presentarse nuevamente al Instituto Previsional a solicitar una reevaluación de su calidad de inválido. Nuevamente, el Instituto Previsional realizará las gestiones ante la Comisión Calificadora de Invalidez para que la persona sea nuevamente evaluada y dictaminar si esta persona padece de una invalidez o dejar en firme que esta persona no padece una invalidez. Otra consulta que tenemos es ¿por qué se pierde la pensión por sobrevivencia cuando una persona contrae matrimonio o inicia una relación no matrimonial en el sistema público de pensiones? En este caso, la persona, sea cónyuge o que estuviera en unión no matrimonial, se pierde la calidad debido a que el artículo 207, el artículo 205 establece que la pensión se pierde de la ley del sistema de ahorro para pensiones, establece que se pierde la calidad al contraer matrimonio o establecer una nueva unión no matrimonial. Este tema es de ley y pues establece que la persona pierde la calidad. Muchas gracias por su respuesta. En este caso tenemos más consultas de nuestros asistentes y nos preguntan, ¿se deroga el reglamento de beneficios y otras prestaciones del sistema público de pensiones con la aprobación de estas normativas? Por el momento, el reglamento de beneficios y otras prestaciones para el sistema público de pensiones permanece siempre vigente. Lo único que se deroga son los instructivos de invalidez y sobrevivencia, los cuales quedarán derogados a partir del 15 de marzo del presente año. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿la pensión de sobrevivencia del Instituto de Seguro Social del cónyuge es permanente? Como les mencionaba, siempre y cuando la persona no se vuelva a casar o no establezca una nueva unión no matrimonial, la pensión por sobrevivencia para el caso del cónyuge siempre va a ser permanente. En el ejemplo de cálculo de pensión por sobrevivencia de afiliados activos, en el cual solo haya un hijo y el cónyuge se complementa el 75%. ¿Qué pasa con el otro 25%? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, estos casos son establecidos, son parámetros establecidos por la ley, por lo tanto, pues ese 25% queda siempre como en manos del Instituto Previsional, media vez no aparezca un nuevo beneficiario y no se dictamine que esta persona pueda tener también derecho a pensión. También nos ha llegado una pregunta, si vamos a compartir la presentación que se ha estado realizando en este webinar. Sí, les informamos que la presentación va a ser enviada, justamente por eso hemos solicitado la inscripción para tener sus correos y podérselas compartir. Tenemos otra consulta. Mi hija tiene 25 años. Si yo fallezco en este momento y ella no estudia, aunque esté designada, como beneficiaria pierde la entrega de mis ahorros de pensión. En este caso se maneja
En estos casos se manejan los porcentajes establecidos en la ley para el sistema de ahorro para pensiones. Por lo tanto, es de consultar efectivamente la ley, verificar lo establecido en la ley, el cual establece que a partir de los 25 años estas personas ya no tienen derecho a pensión. Muchas gracias, Vitia, por sus diferentes respuestas a las inquietudes de nuestro público, nuestros asistentes. Le agradecemos la presentación y con esto estamos dando por finalizado justamente la presentación de las modificaciones normativas en el mercado previsional para el primer trimestre del año 2021. Les agradecemos su asistencia a este webinar y los invitamos a estar al pendiente de futuros webinars o eventos que el Banco Central de Reserva esté convocando. Pasen todos y todas un feliz día.